batallas sanguinarias contra orcas asesinas, ataques monstruosos que enloquecieron a la tripulación de un submarino de la Primera Guerra Mundial, y una masacre orquestada por un grupo de tiburones que acabó con la vida de más de 150 personas. Estas son las 10 veces que el ejército luchó contra bestias marinas. Número 10. Encuentro en el Golfo de Tonkin. Nuestro punto de partida en este recorrido por los horrores del océano nos conduce hasta el Golfo de Tonkin durante la Guerra de Vietnam en el año 1964. Aquel año, el poderoso buque de guerra estadounidense USS Maddox se encontraba en una clara ofensiva contra la costa de este país. La avanzada había logrado abrirse paso por el terreno. Durante todo el día se dispararon más de 380 proyectiles, pero cuando cayó la noche sucedió algo inusual. Tony Newberry, un biólogo marino e ingeniero encargado de los sonares o radares submarinos, identificó una actividad anómala en las profundidades durante la medianoche. Se trataba de una decena de objetos veloces que se acercaban peligrosamente al buque, pero no actuaban como se esperaría de un torpedo enemigo. Los objetos se movían de forma aleatoria, zigzagueando en un momento, pero cambiando su dirección drásticamente al siguiente. Todo parecía indicar que se trataba de algo indeterminable, pero cuando la embarcación recibió el impacto, no tuvieron duda de que estaban en peligro. Aparentemente, el buque había sido impactado por un grupo de animales extraños llamados pirosomas. Los pirosomas son organismos formados por miles de individuos que avanzan en conjunto, creando una poderosa estructura semitransparente de hasta 18 metros de longitud. Un ataque perfectamente coordinado de un pirosoma puede causar grandes daños, y cuando el buque regresó a la base descubrieron que estuvo demasiado cerca de rajarse por la mitad y hundirse por completo en las costas de Vietnam. Número 9. El incidente USS Stein. La guerra saca lo peor de los seres humanos, pero parece que despierta de su letargo a las criaturas más escalofriantes del océano. Al menos esta es la conclusión que parece dejarnos el incidente de la fragata de la Marina estadounidense USS Stein. Esta embarcación se encontraba inmersa en una operación especial en algún punto del Océano Pacífico en el año 1978, cuando algo llamó la atención de los ingenieros. Aparentemente, el sistema de identificación de amenazas submarinas dejó de funcionar sin ninguna explicación. Durante horas, los encargados trataron de dar con una explicación lógica, pero no hubo forma de lograrlo. Así que la fragata se vio obligada a regresar a la base, ya que su seguridad se veía expuesta si se mantenía en el área sin contar con un sistema óptimo. Sin embargo, al volver a casa, descubrieron algo escalofriante. La nave estaba cubierta de abolladuras y tajos enormes, similares a los que podría ser un cuchillo caliente en la mantequilla. Cada uno de estos cortes tenía aproximadamente 1,2 metros de longitud y en sus bordes se encontraron numerosos dientes que se habían clavado en el metal luego de que la extraña criatura marina hubiese tratado de destruir la embarcación. Uno de los biólogos de la Marina trató de investigar lo sucedido y luego de múltiples análisis logró reconstruir la criatura que podría estar detrás de este suceso. Aparentemente, el responsable directo podría haber sido un calamar superior a los 45 metros de longitud y de un peso de casi 2 toneladas. Como es lógico, esta conclusión parece muy fantasiosa, pero tiene fundamentos que la respaldan. El USS Stein se extrajeron pinzas que pertenecen a las de un calamar, pero que lejos de tener las dimensiones comunes de estos animales marinos, parece multiplicar por 3 su tamaño. Ya en otras oportunidades se ha logrado encontrar calamares de hasta 13 metros de longitud, pero nunca había existido un registro de un ataque similar a este. Desde luego, esta solo fue una teoría de lo que pudo haber ocurrido. Hasta la fecha sigue siendo imposible descifrar qué atacó a esta embarcación, pero cualquier criatura que lo haya hecho, sigue allí afuera, y pobre de la persona que se vuelva a cruzar en su camino. Número 8. El peligro del mar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos se tomaba con mucha seriedad cada uno de sus movimientos. Tal fue su meticulosidad que incluso analizaron los peligros que podían suponer los tiburones para las maniobras y avanzadas de sus tropas. Y en la mayoría de los casos, desestimaron que supusieran algún obstáculo para sus objetivos. Lastimosamente, resultaron ser un tormento para muchos, entre ellos el teniente Arthur George Redding y el radiotelegrafista Everett Harding Almond, los hombres del ejército que se vieron obligados a realizar un aterrizaje forzoso en el océano. A las pocas horas de estar a la deriva, la sangre del teniente comenzó a atraer a las criaturas más aterradoras del océano, los tiburones.
Según Arthur, durante las siguientes 16 horas, esta pareja de amigos se enfrentó a la mayor batalla de su vida. Cerca de 5 tiburones trataron de alimentarse de sus cuerpos, pero lograron evadirlos nadando más rápido y utilizando los prismáticos para tener bien ubicados a los tiburones. Lastimosamente, las fuerzas abandonaron el cuerpo de Arthur y este fue despedazado ante los ojos de su compañero. Everett Harding Allman jamás olvidaría aquella escena ni encontraría una sola noche en la que no reviviera aquel fatídico día. Número 7. Masacre en alta mar. Y ya que hablamos de tiburones, no podemos dejar pasar una de las mayores masacres que se ha registrado en la historia del ejército de los Estados Unidos a mano de criaturas del océano. Ocurrió en el año 1945, cuando el crucero de batalla USS Indianapolis se encontraba envuelto en una misión decisiva. Aparentemente, la embarcación transportaba el uranio enriquecido que sería utilizado para la bomba atómica. Una vez cumplido este objetivo, su tripulación de 1.195 personas se dirigía hacia Filipinas cuando un submarino japonés los interceptó. El barco tardó 12 minutos en hundirse y cerca de 300 personas fallecieron de forma instantánea. Sin embargo, el horror vino horas después. La noche de aquel escalofriante día vino acompañada de una escalofriante cantidad de tiburones hambrientos que masacraron a los supervivientes durante toda la madrugada. Cuando rompió el alba, de los 900 sobrevivientes al ataque japonés, solo quedaron 316 personas. Se estima que aquella madrugada, los tiburones aniquilaron a más de 150 tripulantes del USS Indianapolis. Número 6. Armas desconocidas. Varias de las principales potencias militares de nuestro planeta tienen una gran cantidad de secretos que muy pocas veces han revelado a la opinión pública. Sin embargo, a veces hay filtraciones y una de las más sorprendentes revela que el ejército de varios países han entrenado a numerosos delfines desde los años 60 para que sean armas mortales. Muchos de ellos se pasean libremente por las zonas de conflictos armados y logran detectar a los buzos. Cuando lo hacen, se abalanzan contra estos y les retiran las mascarillas de oxígeno de los buzos y ocasionarles la muerte. También se han utilizado como diestros detectores de minas y hasta se les ha dotado de armamento como arpones en los laterales de sus cuerpos para aniquilar a cualquier enemigo que se sumerja en el océano. Numerosos ataques de este estilo han sido denunciados a lo largo de la historia y aunque parecía imposible de creer, todo indica que es real, muy real. Número 5. Testimonio del horror. La siguiente historia sorprendió al ejército británico durante la Primera Guerra Mundial. Según el informe, el 30 de abril de 1918, Gunther Kresch, capitán de un submarino alemán, fue capturado junto a su tripulación por el buque de guerra HMS Coreopsis. Al interrogarlos, descubrieron algo escalofriante. Tanto el capitán como los pasajeros estaban fuera de sí. Todos mantenían una historia absurda pero escalofriante que rápidamente se convirtió en una realidad. Aparentemente, el submarino alemán fue atacado por un monstruo marino escalofriante que describían con grandes cuernos, ojos pequeños y una dentadura monstruosa y letal. La bestia era enorme, casi del tamaño del submarino, y la presión de su mordida logró destruir gran parte de la nave alemana. Los británicos arrastraron al submarino hasta su muelle y al analizarlo quedaron horrorizados. El metal mostraba poderosas mordidas y cortes profundos que confirmaban el ataque. La medida de los dientes que se habían marcado en el hierro mostraba que tenían una proporción realmente aterradora y muy diferente a cualquier criatura que se hubiese registrado hasta la fecha. El caso quedó abierto y bajo investigación, pero nunca se logró esclarecer lo que sucedió realmente aquella tarde del 30 de abril de 1918. Número 4. Expedición al Ártico. Otro de los grandes ataques protagonizados por criaturas marinas lo padeció la tripulación de un buque de exploración ruso, el cual se encontraba realizando una expedición al Círculo Polar Ártico, pero al tratar de acercarse a una de las islas, se encontraron un gran obstáculo cerrándole el camino. En su bitácora, Alexandra Land aseguró que la expedición se vio sorprendida por una enorme cantidad de osos hambrientos que se abalanzaron contra los pobres tripulantes. Aparentemente, la falta de alimento en la isla hizo que estas bestias feroces vieran una oportunidad increíble para ingerir algo de carne fresca y rápidamente pasaron a la acción. Algo similar ocurrió con las morsas, estos pesados animales que se vieron tentados a atacar a los expedicionarios en cuanto pusieron un pie en su isla. El hambre enloquece a las personas,
pero también en los animales, y esta es una clara muestra de ello. Número 3. Sabotaje desde las profundidades. ¿Qué pensarías si te enteraras de que uno de los mayores saboteadores de los submarinos nucleares de los Estados Unidos de los años 70 fue un pequeño grupo de tiburones de 46 centímetros? Seguramente creerías que es una historia de ficción, un mal invento de algún guionista, pero esta fue la realidad a la que se enfrentaron los submarinos de clase Ohio que formaban el sistema de disuasión nuclear de los Estados Unidos en la década de los 70. Según recogen los informes de la época, en plena Guerra Fría, durante más de 3 años, numerosas anomalías comenzaron a producirse con esta maquinaria submarina. Algunas veces eran problemas esporádicos, otras veces se dañaban los radares, se perdía la electricidad en secciones del submarino o había fugas de aceite. El problema se volvió tan preocupante que tuvo que intervenir una comisión secreta de la Marina, pues se temía que hubiese algún espía en el área, pero la realidad terminó siendo muy diferente. El sorprendente saboteador era un grupo de tiburones cookie cutter, los cuales dejaban una característica mordida en los cableados de los submarinos y en varias áreas internas, aunque esta no fue la forma en que lograron descifrar el enigma. Al parecer, un día, los marineros de la zona pescaron a uno de estos pequeños tiburones y cuando lo abrieron por la mitad descubrieron que en su interior había todo tipo de compuestos mecánicos pertenecientes a los submarinos. Desde luego, este fue uno de los mayores quebraderos de cabeza de la fecha y un ataque sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Número 2. Daños colaterales. En el año 1982, Argentina se vio sorprendida por una guerra para la que difícilmente podía estar preparada. La Guerra de las Malvinas implicó la movilización de una gran flota británica hacia el Atlántico Sur. El conflicto escaló rápidamente y la poderosa tecnología militar de este país logró destrozar a las fuerzas que se opusieron al cambio de gobierno de la isla. Sin embargo, en medio de la hostilidad sucedió algo sorprendente. La fragata antisubmarina HMS Brilliant se encontraba en la zona para proteger los portaaviones de cualquier ataque de las tropas argentinas, pero los radares comenzaron a detectar un peligro inesperado. Y es que el Atlántico Sur está repleto de enormes ballenas, las cuales se vieron atraídas por el revuelo de los alrededores, sin saber que el eco de su canto confundió a los radares y obligó a las tropas británicas a disparar contra ellas. Decenas de ballenas fueron asesinadas durante todas las operaciones británicas en la región. La carnicería fue tan elevada que casi diezmaron algunas especies autóctonas, y a pesar de los informes, se desconoce el número de cetáceos que fueron aniquilados por aquella fecha. Número 1. Guerra con las orcas. Estás por conocer uno de los capítulos más insólitos y extraños de la Marina estadounidense. Pues en el año 1956, cuando un pequeño escuadrón aéreo antisubmarino fue enviado a Islandia, ninguno de sus miembros imaginó que era para enfrentarse a las temibles ballenas orcas. No escuchaste mal. Islandia solicitó apoyo a los Estados Unidos para enfrentarse a las salvajes orcas, las cuales habían estado atacando sus costas durante más de 2 años de forma regular. La mayoría de los ataques dejaban numerosas muertes. Estas ballenas emergían desde las profundidades y se tragaban vivos a sus víctimas sin que nadie pudiera evitarlo, al menos hasta que llegó el escuadrón de la Marina. Armados con ametralladoras de calibre 50, cohetes de aviación y cargas explosivas, este pequeño grupo libró una auténtica guerra contra las orcas. Durante más de un mes, los soldados lograron acabar con la vida de decenas de orcas. Sus cadáveres inundaron las costas islandesas y fue tal la masacre que algunos habitantes de la orilla rápidamente sintieron pena por los animales. Es innegable que este tipo de acontecimientos suelen sorprender a la mayoría de las personas. Cuando pensamos en el ejército estadounidense, nunca lo imaginamos asesinando ballenas a sangre fría. Pero tristemente, esto no es lo más sanguinario que ha hecho un ejército. De hecho, apenas esto es una anécdota pequeña si se le compara con los secretos que se esconden en estas poderosas instituciones militares. Si te gustaría descubrir la verdad de estas palabras, entonces solo debes seguirnos a través de los siguientes videos y contemplar por ti mismo esa realidad que casi nadie conoce.